Muy buenas tardes, ya estamos listos en una nueva emisión de Ns Deportes. Este día, martes 14 de julio, segundo día de la semana, una semana con entrevistas muy interesantes. El día de ayer, pues una charla muy amena con Humberto El Lobito Sainz, para muchos el mejor umpire dentro del béisbol mexicano. Y hoy, esta tarde, otro programa muy interesante también, con un personaje muy arraigado ya con la afición del Valle del Mayo, de los Mayos de Navojoa, un norteamericano que ya nosotros lo vemos como un navojoense. Una de las grandes satisfacciones que ha tenido esta ciudad, Navojoa, pues ese campeonato de la temporada 2000, y pues el manager era Lorenzo Bundy, a quien le damos en este momento la bienvenida. Lorenzo, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicar con Navojoa Sports sobre tu carrera, sobre los Mayos de Navojoa. Y primero que nada, platícanos, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, Pepe. Muchas gracias por la invitación y siempre cuando tenemos la oportunidad para hablar de béisbol, especialmente de Navojoa, pues estamos muy contentos. Así es, Lorenzo, pues hablar de Lorenzo Bundy en su trayectoria, pues es el manager más grande, el más triunfador que han tenido los Mayos de Navojoa, uno de los managers con más victorias, es el manager con más victorias de los Mayos de Navojoa, de los managers en el béisbol mexicano con más victorias, 3 finales, un campeonato, dirigido pues a equipos como Mexicali, Hermosillo, Obregón, Navojoa, Mochis, Culiacán y Mazatlán. Es decir, Lorenzo Bundy es un norteamericano pues que conoce a la perfección el béisbol mexicano. Platícanos, primero que nada, ¿cuál es la diferencia que tú ves antes de entrar con los Mayos de Navojoa? ¿Cuál es la diferencia que tú ves, Lorenzo, en el béisbol que tú conociste cuando llegaste a Liga Mexicana del Pacífico como jugador con los Tomateros de Culiacán en verano, con los Diablos Rojos del México, y el béisbol mexicano de la actualidad? Antes no veíamos tanto jugador extranjero, tanto jugador mexicano en el béisbol de las grandes ligas, hoy ya vemos un poco más. Platícanos, ¿cuál es la diferencia de ese béisbol de hace 25, 30 años al béisbol actual aquí en México? Bueno, pues son preguntas que son muy interesantes y cada una tiene su opinión. Obviamente tenemos más pelotero mexicano que ya está jugando en las grandes ligas y eso es muy bueno. Felicidades a todos que estás allí. Tú sabes mucho de ese, comenzar con Fernando, y de ese brincó más peloteros, hablando de Jorge Horta y Teddy Higuera de los tiempos del pasado, hasta llegando de gente como Benicio Castilla, Rubio Durazo, Elmer DeSenz. Hay bastante gente que ya llegó a las grandes ligas, y pues ahora Roberto Osuna, que pues es el mexicano más famoso ahorita, yo creo que está en las grandes ligas ahorita. Entonces, la pelotero mexicano está recibiendo más oportunidades, hay más, ¿cómo se dice? Showcases donde pueda enseñar la pelotero mexicano que puede hacer, cosas así. Entonces, eso es muy bueno para el béisbol mexicano. Obviamente, el éxito que tuvo, por ejemplo, la Liga Mexicana del Pacifico en la Serie Caribe en los últimos 10, 15 años. México ya está más competitivo en ese béisbol en la Serie Caribe, y pues la nivel de béisbol aquí en México es igual de dominicano, es igual de Puerto Rico, es igual de Venezuela, de todos esos equipos. Nosotros, yo dije nosotros porque yo tengo muchos años aquí en la Liga Mexicana del Pacífico. Nosotros podemos competir con cualquier otro país. Sí, y eso que dices, el competir con cualquier otro país, México lo ha demostrado en los clásicos mundiales, donde incluso pues, ya ha dejado fuera el equipo de los Estados Unidos. Lorenzo, una pregunta que se hace muchísimas las variantes que puede tener es, ¿qué le hace falta al pelotero mexicano para tener más presencia en el béisbol de las grandes ligas? ¿Qué le hace falta al pelotero mexicano que lo hace diferente al pelotero dominicano, al venezolano, puertorriqueño? Pues obviamente yo creo que la diferencia probablemente es la
la fuerza. Cuando yo hablo de esfuerzo, yo estoy hablando de una calidad de pelotero que típico, el pelotero mexicano no está muy grande. Hay muchas veces que no enseña la fuerza que tiene un pelotero. Los peloteros de dominicano normalmente llegan con poco más fuerza y poco más velocidad, corriendo las bases y cosas así. El pelotero, yo creo que México está mejor en ese aspecto, que ya está más avanzado en las condiciones, en los pesos. La gente que va para el gimnasio para poner más fuerte, ya está llegando con todos los equipos, ya vi en la Liga Mexicana, todos los peloteros va para el gimnasio, tiene su rutina, y entonces ya está avanzando en ese aspecto de que puedes hacer más fácil. Obviamente que tenemos ahorita, no sé exactamente, siempre hay pitchers que reciben la primera oportunidad de béisbol mexicano, y ahora ya tenemos más peloteros mexicanos, de peloteros de posición, jardineros, infielders, catchers, cosas así, que ya vas a recibir más oportunidad. Así es. Lorenzo, para platicar un poquito los Mayos de Navojoa, y una pregunta que me llegó por un mensaje de texto cuando sabían que ibas a estar aquí con nosotros. Hace unos días, Víctor, le hicieron la pregunta que si el manager era Lorenzo Bundy, y dijo, Lorenzo es mi manager. No he hablado con él, eso fue hace 3, 4 días. No he hablado con él, no sé si él por esta situación del coronavirus quiera venir a Navojoa. La pregunta es, ¿estás listo para venir a Navojoa ante esta presencia de esta pandemia que estamos viviendo? ¿No va a evitar que Lorenzo Bundy esté aquí en Navojoa? No, bueno, nosotros sabemos que estamos pasando un momento en el mundo, no estamos Estados Unidos o México, es para todo el mundo. Y yo creo que uno tiene que pensar bien de cualquier cosa, que especialmente con una pandemia que está tanto feo y tanto peligroso. Mi plan es estar en Navojoa, como dicen Víctor Jr. Yo estoy listo. Sí, todavía no tenemos mucha comunicación, Víctor y yo, pero yo sé que él está haciendo todo sus juntos con la liga y haciendo sus momentos. Pero yo creo que en los próximos días que vamos a tener más comunicación, exactamente cómo, especialmente porque hay muchas preguntas de cómo vamos a comenzar la liga este año. Por ejemplo, los peloteros especialmente los peloteros mexicanos, ya vas a tener 6 meses que no jugó béisbol. ¿Cuándo vas a comenzar los entrenamientos? ¿Cuánto tiempo vas a dar a los peloteros para poner listo? Porque es muy diferente este año, porque normalmente si tú eres un pelotero que jugó en la Liga Mexicana y por una razón no llegó a playoff, probablemente tiene un mes y medio, posible 2 meses máximo, y sí que en actividad. O pues ya pasaron muchos meses. Obviamente ya está comunicando, ya le di comunicación con, por ejemplo, Chilo Márquez, que estaba allí en Navojoa, y por ejemplo unos pitchers que tenemos allá que está entrenando allá en Navojoa, y yo sé que esa gente está trabajando, pero de la más, quién sabe cómo va a llegar. Y la cosa más importante ahorita, cuando, por ejemplo, una temporada corta como la Liga Mexicana del Pacifico, que no queremos a lastimar a nadie, porque está muy importante que la gente llegue saludable, la gente llegue en forma, y nosotros podemos hacer un entrenamiento bien, que los peloteros puedan estar listos para el día 12 o 13 de octubre cuando comienza la temporada. La salud del pelotero es la cosa máxima y la cosa más importante. Así es, como bien dices, va a ser una temporada pues muy diferente en todos los sentidos, ¿no? Una ventaja que hay ahorita, pues, después de tanta inactividad de los jugadores, es que no tienen
Mexicana de Béisbol y en un momento dado los entrenamientos pudieran empezar un poco más temprano, ¿no? Pero por otro lado, Lorenzo, es una temporada muy atípica, una temporada rara, donde de entrada posiblemente no hay aficionados, o sea, una cantidad muy pequeña de aficionados que van a estar, pero algo que en lo deportivo, un cambio que en lo deportivo es muy fuerte es esa reducción de extranjeros, que te hace bajar ahora a 3 extranjeros, y eso hace que analices un poco más a conciencia, pues cuáles van a ser esos los que tú te vas a quedar para tu equipo. Yo te podría decir, en Mayos de Navojoa, ¿quiénes son esos extranjeros que pudieran regresar? Pues Keon Barnum, Alonso Harris, Jovan Rosa, Jesús Pirela, por ahí está, Juan Pérez, que tuvo una muy buena actuación en un poco tiempo, pero una lesión hizo que se retirara. Aquí la pregunta es, Lorenzo Bundy, ya conoces el equipo, ¿qué te gustaría a ti reforzar con material extranjero? ¿Bateo, picheo o inclinarías tú la balanza? Conoces al equipo, sabes cuáles serían las necesidades y sabes cómo sacarle provecho al equipo. Lorenzo Bundy, ¿por qué extranjero sería? ¿Por más picheo o por más bateo? Bueno, pues es muy difícil. En la historia de Navojoa, por ejemplo, el equipo de campeonato de 99-2000 fue puro picheo mexicano. Y fue un grupo de muchachos que fue muy bueno, buen abridores, buen relevos. Para mí, la mejor bullpen en la historia de la Liga Mexicana del Pacifico, para mí, porque tenemos 5, 6, 7 gente de calidad trabajando en el sexto entrada arriba. Este año, pues obviamente diferente con 3 extranjeros. Obviamente le dan más oportunidad a los peloteros mexicanos. Esa es la cosa muy importante para ver quién está saludable, quién está listo en todo eso. Obviamente, si tú no anotas, carreras, se puso más difícil el trabajo. Y pues obviamente también, pues la picheo es muy clave. Obviamente, Perella tuvo tremenda temporada para nosotros año pasado. Es un brazo fuerte. Es un hombre que puede ayudar Bustamante para terminar los juegos en la octava o novena. Alonso Harris, sabemos que año pasado no fue año bueno para él. Pero fíjate, nosotros sabemos que los primeros 2 años que Alonso tiene en Navojoa fue muy buen pelotero. Obviamente en la Liga Mexicana, cuando fue más valioso de la liga, se enseña que puedes hacer un pelotero clave para los Mayos de Navojoa. Que yo veo en Alonso año pasado, yo veo un pelotero cansado. Yo veo un pelotero cansado, pues jugando 3 años seguidos en la Liga Mexicana, 3 años seguidos en la Liga Mexicana del Pacífico. Y como Alonso no es un pelotero grande, no es un pelotero de robusto, es un pelotero de velocidad, yo le vi un pelotero cansado año pasado. Entonces, si es una cosa buena de esta temporada, pues ya le dan unos 6 o 7 meses para Alonso que él pueda descansar. Pero esas son preguntas que, pues sentando con Víctor y hablando del equipo para ver cómo queremos hacer. Yo no sé qué está pensando Víctor. Entonces, obviamente, yo necesito hablar con él para ver exactamente qué él piensa también. Pues poniendo los dos cabezas juntos para ver qué movimientos que podemos hacer, cómo vienen los peloteros mexicanos. Si queremos que tenemos ofensivo, la gente que puede hacer el trabajo. Obviamente, está hablando de tres peloteros extranjeros, ¿ok? Yo no creo que podemos hacer 3 de un lado y 0 del otro lado. Yo creo que vas a hacer una combinación probablemente dos bateadores y un pitcher, o un pitcher o dos pitchers y un bateador. Pues, cuando solo hay 3, no hay mucho que pueda hacer de quién viene y quién no viene. Entonces,
como dijo, cuando habla con Víctor, pues tenemos a ver, no sé si él está haciendo cambios con peloteros mexicanos y cosas así, pero primero tenemos a ver los roster pelotero mexicano. ¿Qué hay? Ok, ok, sabemos que tenemos en esta posición mexicano. Ok, con ese tenemos a buscar la manera que llena los huecos con los peloteros extranjeros si solo hay 3. Así es, de hecho, un norteamericano que ahorita no mencioné, que terminó el año pasado, Brandon Conniff, pero creo que como cerrador tiene una ventaja en Navojoa. Son pocos los cerradores mexicanos pues, de calidad, por así decirlo, y Navojoa tiene a Carlos Bustamante, que en la actualidad es uno de los mejores cerradores. Esto viene a ser una gran ventaja para Navojoa, que esa plaza pues pudiera no estar ocupada por un jugador extranjero. Lorenzo, vamos a comentarios de los aficionados. Mira, Martín Soto, con la decisión de los 3 extranjeros esta temporada, ¿qué posiciones cubriría estas 3 plazas de acuerdo al criterio del Lorenzo Bundy? Ya se mencionó ahorita hace unos momentos. También Robles Ramón, en redes sociales hay polémica sobre si va a venir Alonso Harris. De dudas, yo quiero saber si Bundy va a pedir a Harris para tenerlo en el equipo. Creo que pues ahorita también ya se mencionó ese punto. Y también hay que ver las disposiciones de los jugadores, Lorenzo, porque la directiva puede querer a un norteamericano, tú puedes querer a un norteamericano, pero si los norteamericanos no quieren venir por la situación de la pandemia, esta es otra variante que va a entrar en este momento para el momento de armar. No hay que olvidar, y ahorita lo dijiste, lo principal es la salud y los jugadores también se cuidan, ¿no? Así es, esa es otra cosa. Si un pelotero de Estados Unidos quieres venir en México ahorita, obviamente es la salud de un pelotero, todos entendemos la situación. Salud siempre viene primero. Nosotros como equipo, yo sé que va a estar muy interesante cómo maneja la liga en qué reglas, qué restricciones que vas a tener, cosas de camiones, cosas de hoteles, cosas de comida. Es nunca pasamos por esa situación. Entonces, obviamente tenemos a ver qué es mejor para el pelotero y qué es mejor para la liga. Ojalá todos podemos llegar a un acuerdo que el espectáculo de béisbol que sigue igual. Va a estar diferente, pero nosotros sabemos la pasión que tiene el fanático de béisbol mexicano, especialmente en la Liga Mexicana del Pacifico, y pues ojalá que podamos seguir con un buen espectáculo para el aficionado. Así es. Lorenzo, tú conoces el béisbol mexicano, conoces al 100% de los jugadores. Estas adecuaciones a bajar a 3 extranjeros, ¿cómo ves el roster de los Mayos de Navojoa? Y cómo lo ves? ¿Y cuál consideras que es la fortaleza del roster de Navojoa para esta temporada? Bueno, pues obviamente los roster con 3 extranjeros, vas a dar mucha responsabilidad a la pelotero mexicano, es la verdad. Tú mira los peloteros que tenemos de posición, por ejemplo, de Mendoza en la primera, de Jorge Flores en la short, o segunda, Paul León en la infield, Flores atrás de home, Alex González en la jardinero, los jóvenes como Orduño que hizo muy buen trabajo año pasado antes que lastimó. Entonces, tenemos peloteros de posición de mexicanos. Obviamente, bateadores de poder mexicanos, aparte de Mendoza, no del grupo que tenemos año pasado, no tenemos pero tenemos buen bateadores. Entonces, con el picheo mexicano, pues yo creo que tenemos bastante buen relevos abridores en Castillo, Lugo, son gentes que hizo buen trabajo año pasado. Entonces, tenemos a ver a Héctor Velázquez, un hombre que si viene Héctor o cuando termina la temporada de Grandes Ligas, pues
es distinto esta temporada para él también, porque no va a jugar 162 juegos en Grande Liga, solo va a jugar 60 y a ver quién llega al playoff. Entonces, esos son nombres que tenemos nombres. Entonces, por ejemplo, la selección de pelotero extranjero dentro de ese grupo de peloteros mexicanos, como tú dices, Bustamante como cerrador. Es una cosa muy importante para tener un cerrador mexicano que obviamente tú puedes llenar muchas veces ese lugar es para un extranjero. Tenemos ese ventaja que tenemos un pelotero mexicano que pueda terminar juegos para nosotros. Entonces con podemos llevar ese hueco de otro lugar del equipo con un extranjero que en lugar de terminando con un cerrador extranjero. Así es. Ahora se da una noticia, no sé si estés enterado, que Héctor Velázquez fue asignado a AA de los Orioles de Baltimore. Eso pudiera pues, abrir una oportunidad para que Héctor Velázquez pudiera estar desde temprano aquí con los Mayos de Navojoa. Una pregunta interesante que hace Martín Soto. Lorenzo Bundy no vio el desempeño de Jesse Castillo en la pretemporada del año pasado. Preguntan, ¿Lorenzo le dio la oportunidad de mostrarse a Jesse Castillo para ver si está en óptimas condiciones para poder jugar esta temporada con los Mayos de Navojoa? Bueno, pues es una tremenda opción, Jesse Castillo. Sabemos que Jesse es muy buen bat. Sabemos que en la última temporada que él estaba con los Mayos, casi puso un campeonato para los Mayos con su home run contra Culiacán. Yo creo que Jesse puede ser muy buena opción. Si él puede, obviamente, ese ayuda a la ofensiva de nosotros. Como dijo que estas son conversaciones que tenemos a tener con los directivos y a ver, pero nosotros sabemos la calidad de bat que Jesse Castillo son. Así es. Lorenzo, dejando lo que viene de temporada de los Mayos de Navojoa, pero siguiendo con el tema de los Mayos de Navojoa, hace unos días en un grupo ahí de WhatsApp había una polémica sobre qué jugador extranjero había sido mejor con los Mayos de Navojoa, si Morgan Burkhart o Matt Stairs. Yo creo que una persona que pudiera hablar un poquito más, Héctor, eres tú fuiste manager de los dos jugadores, los dos de gran calidad, uno fue una pieza fundamental en el campeonato del 2000. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las diferencias de Morgan Burkhart y las diferencias de Matt Stairs? Para ti, ¿quién es un jugador más completo? A lo mejor te estoy haciendo una pregunta muy complicada, pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias de estos dos grandes jugadores que en la historia de los Mayos de Navojoa están Morgan Burkhart como los grandes, Matt Stairs, y luego le sigue Douglas Clark, los tres en cuanto a números, pero para ti, ¿cuáles son las diferencias entre Morgan y Matt? Bueno, obviamente, primero, la personalidad de los dos pentas. Mateo fue un hombre muy alegre, muy que adapta muy rápido a la pelotero mexicano, al sistema mexicano. Te gusta reír, te gusta disfrutar, aparte de tremendo batedor. Morgan Burkhart fue un pelotero más serio, más callado. Pero los resultados de los dos peloteros fue tremendo para los Mayos. Ellos saben que ellos fue la mejor pelotero en el equipo. Ellos aceptó las responsabilidades, especialmente ofensivo, del equipo para llevar al equipo. Mateo fue poco más completo. Mateo puede correr las bases. No vas a robar 15 o 20 bases, pero fue un buen corredor de bases y muy agresivo en ese aspecto. Y defensivo, pues en la jardinera izquierda fue un buen pelotero defensivo. Morgan también en su posición como primera base fue bueno en el defensivo. Yo creo que Mateo fue un pelotero que tuvo poder.
pero fue buen bateador de porcentaje también. En ese aspecto, los dos peloteros fue muy similar. Yo creo que la diferencia en los dos fue sus personalidades, la verdad. Una que está más callado como Morgan. Mateo está, puede ser poco más loco, pero los dos fue ídolos del aficionado de béisbol en Navojoa. ¿Cuántos? Matt tuvo cuántos? ¿4 años, 5 años en Navojoa? No, 6 años. 6 años. 5 años y unos turnos de una sexta temporada, ¿no? Ajá. Entonces, pues, yo creo la diferencia fue, y pues, Morgan tiene campeonato y Mateo no. Y esa es la única diferencia, pero dos peloteros extranjeros, tremendos peloteros. Mi respeto para los dos, porque se lleva el equipo en su espalda muchas veces. Así es. Mira, una pregunta muy interesante que nos hace Héctor Bencón de Monterrey. Dice, ¿qué opina de que se juegue en solo 5 plazas esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico? Esto para evitar viajes largos y constantes a ciudades como Monterrey, Mexicali y Guadalajara. Se ha hablado de esa posibilidad de que se juegue en 5 plazas por seguridad. ¿Qué opina Lorenzo Bundy en este sentido? Bueno, pues obviamente, como dije, estamos pasando un momento en béisbol, especialmente ahorita en México, ahorita con la pandemia, que es una situación muy difícil, porque obviamente, por ejemplo, equipos como Monterrey, Guadalajara, Mexicali, un base de aficionados que tiene su pasión para béisbol, quiere ver su equipo jueguen en su casa. Ese va a estar una decisión de la liga que va a estar muy, muy duro. Yo creo que, pues, obviamente, yo fui manager en Mexicali 3 años y yo conozco los aficionados allá en Mexicali, pues, te gusta su béisbol. Ojalá que todos los equipos tienen la oportunidad para tener sus juegos en su casa. Yo no puedo hacer, es mejor, yo sé cuando la gente hace eso, otra vez está pensando de la salud de los peloteros, la salud de los cuerpos técnicos, la salud de los umpires, la salud de todos. Entonces, es una decisión muy difícil y pues obviamente los directivos están hablando de eso, pero ojalá que podamos tener juegos en los 10 plazas. Ojalá, para el esfuerzo de la liga. Así es. Mira, nos hace una pregunta el ingeniero Anselmo Sierra. Dice, ¿tiene injerencia en los extranjeros que vienen Lorenzo Bundy? ¿Recomienda extranjeros o es toma junto con la directiva y el manager o es la directiva quien está tomando las decisiones en ese sentido, Lorenzo? Bueno, pues yo creo que obviamente los directivos tienen la última palabra. Si ellos me pidieron mi opinión, yo puedo dar mi opinión y ojalá que estamos en la misma página. A veces es así, muchas veces, pero por ejemplo, como este año con 3 extranjeros, va a estar poco más complicado la situación. Tenemos a pensar bien de cualquier momento que hacemos porque, como dijo, tenemos a ver quién quiere venir a México primero. Esa es una pregunta que cuando tú hablas de un pelotero, la comunicación de un pelotero, tú tienes que hablar con ellos temprano para decir, oye, ¿tú sientes cómodo para venir para jugar este año en México? Porque no podemos llegar al último momento y uno piensa que uno va a venir y no viene y cosas así. Ese puse más difícil las cosas porque eso es un año muy, muy raro este año. Y pues yo creo que entre los dos, yo creo que los directivos van a preguntar mi opinión y pues me voy a dar mi opinión cuando ellos me preguntan. Así es. Lorenzo, fíjate, hay una
pregunta muy interesante y que sí, nosotros la teníamos pensada hacértela, es en relación a la sangre nueva de los Mayos de Navojoa. Fíjate, pregunta Javier Alegría, el año pasado debutó Demian Mendoza con 18 años. Hay más material de este tipo para la próxima temporada y un elemento muy interesante, Reybach García, pues ha estado nada más en entrenamientos. ¿Cómo ves? ¿Has tenido la oportunidad de ver a la sangre joven, al futuro talento, los Mayos de Navojoa? Estos dos jóvenes, Damián Mendoza y Reybach, navojoenses. No se veía un par de navojoenses de los tiempos de Mario Mendoza y Tito Cruz que levantaran tanta expectativa entre la afición de Navojoa. ¿Cómo ves la sangre joven? Bueno, pues obviamente la pelotera joven siempre está muy importante al futuro de los Mayos y ya está llegando más peloteros jóvenes y pues nosotros, me gusta juventud, me gusta energía, me gusta la pelotero que está peleando para un puesto con los equipos de los Mayos y obviamente la gente que tenemos ese porque que duele poquito de que no jueguen la Liga Mexicana este año porque ese es donde comienza a crecer la pelotero joven. Si está jugando en la Liga Mexicana o si está jugando en la Liga del Norte o unas cosas así. Entonces, como ese pelotero no jugó este año, va a estar poco más difícil porque ellos perdieron un tiempo para jugar 80 a 100 juegos en la temporada de la Liga Mexicana o la temporada de la Liga Norte. Entonces, pero de otro modo, esa gente va a llegar a los entrenamientos, va a llegar con mucho hambre, va a llegar con sus habilidades para hacer unas cosas buenas para nosotros. Así es, Lorenzo, de las últimas preguntas, porque tengo un compromiso ahorita con tu organización. Me tocó ver una entrevista que te hicieron en la Ciudad de México, donde el mejor equipo que tú tuviste fue los Mayos del 2000. ¿Es correcto esto, Lorenzo? Platícanos. Has tenido muchísimos equipos, pero ¿qué tenía de diferente ese equipo del año 2000? Bueno, ese equipo de 2000 fue... Todos comenzaron con la pelotero mexicano, pero también comenzamos con Burkhardt, comenzamos con Chevalier y comenzamos con McBride. Y este tres fue en la media de su lineup. Llegó Pride, llegó Christensen. Ellos fueron los últimos piezas del equipo ofensivo. Con el picheo mexicano. Con el picheo mexicano, puro mexicano, abridores, 5 abridores haciendo el trabajo. Un bullpen con 6 o 7 gente de confianza en cualquier situación. Y la química de un equipo, pues ganamos un series contra Mexicali en la semifinal que fue bien difícil, bien duro ese series. Y pues cuando ganamos ese series y cuando entramos la primera juego de la final contra Hermosillo y pegamos 3 home runs en la primera entrada contra un pitcher como de Acevedo, que de Grande Liga. Nosotros sabemos, ese equipo fue muy especial y ellos no pueden parar a nosotros. Se puede decir, Lorenzo, es el momento, ese campeonato del 2000, has tenido otros campeonatos en Liga Mexicana del Pacífico, pero ¿cuál es el que más has disfrutado? Ese fue el primero, pero dicen que el primero es el más especial. ¿Es el más especial de tus campeonatos este 2000? Sí, de mis 3 campeonatos no hay dudas. Sabemos que Navojoa tiene muchos años que no tuvo campeonato. Obviamente la temporada de 98, cuando perdimos los 4 juegos seguidos contra Mazatlán, ese fue una cosa que ojalá que quitamos la espina de ese campo, de ese final.
yo tengo 3 campeonatos y ya perdió 4 finales. Y la verdad, los 4 finales que perdió me duelen mucho porque yo sé que es difícil estar para ganar un campeonato. Y para ganar ese campeonato después 98 que perdimos los 4 seguidos, pues fue un momento muy especial para mí y mi cuerpo técnico y todos los peloteros que le dan todo, que le dan todo. Así es. En ese 98, Lorenzo, ¿qué pasó? Yo creo que ya lo has pensado muchísimo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Que a lo último no pudo llegar esa cuarta victoria. En tu análisis después de esa final, que pues es muy recordada aquí en Navojoa, pero afortunadamente, pues ese trago amargo a los 2 años quedó en el olvido con ese campeonato, afortunadamente. Pero ya en el análisis de Lorenzo Bundy, ¿qué consideras que faltó el 98 para lograr ese campeonato? No es que tú faltan algo. Cuando tú llegas a un series de 7 juegos, cuando tú llegas en final, la meta es para ganar 4, ¿no? No podemos ganar la 4. Y tú piensas de los 4 juegos que perdimos. Yo creo que 2 juegos que perdimos, los resultados no estaba cerca. Los juegos se fue por el lado de Mazatlán para muchas carreras y nosotros no. Esos 2 juegos no pitchamos bien. Perdimos un juego de Palafox está pitchando tremendo juego. Ese juego perdimos, ese juego. Y obviamente el último juego que perdimos un juego de que tenemos un refuerzo como Gil Heredia pitchando el 7º juego. Un pitcher de Grande Liga que hizo muy buen trabajo, pero no podemos terminar. No es su culpa de ninguno. Ganamos como equipo, perdimos como equipo, pero duele. Tú no sabes que duele tanto. Hasta este momento todavía me duele. Yo tengo en mi carrera de béisbol, inclusive aquí en Estados Unidos, tengo, y la Liga Mexicana, tengo 14 campeonatos y una calificación del equipo México para los Olímpicos. Inclusive trabajando con los Marlins cuando ganamos la Serie Mundial. Y una de las cosas que me duele más de toda esa gloria que tengo en mi carrera, que todavía me duele, es la campeonato de la final de 98, que perdimos 4 seguidos. Lorenzo, afortunadamente a los 2 años llegó ese campeonato, se nos olvidó eso que sucedió, así que, pues bueno, ese campeonato lo seguimos disfrutando, pero bueno, ya como que ya pasaron algunos años y que ya nos hace falta otro campeonato. Lorenzo, pues es un compromiso ahorita con tu organización, nos resta más que agradecerte que este espacio que nos regalaste para Navojoa Sports, para platicar de los Mayos de Navojoa. Para terminar, platícanos el rol que tienes ahorita en el béisbol de las grandes ligas con tu organización. Pues aquí estamos, yo estaba programado para dirigir el equipo de AA con los Mets allá en Binghamton, en la Liga de Eastern League, y pues obviamente cancelada la temporada. Pues aquí estamos esperando, aquí en la casa, como dije mi jefe el otro día, que todo está listo, porque quién sabe cuando puedes informar 2 coaches, 3 coaches, 4 coaches. Entonces, aquí estamos preparando, siempre estamos en contacto, tenemos los meetings de Zoom, platicando qué está haciendo el equipo grande en todo eso, en caso que si haga necesito. Entonces, ahí vamos. Estamos muy emocionados que sí va a estar béisbol comenzando el 23 de julio, y pues ojalá que pues hagan tiene a ganar un campeonato, porque los Mets no. Así es. Lorenzo, ¿qué extraña Lorenzo Bundy en Navojoa cuando llega? ¿Qué comida es la que le gusta? ¿Dónde quiere ir Lorenzo Bundy cuando llega a Navojoa? No, bueno, pues cuando tenga chance para agarrar los ceviche y los mariscos, tú sabes, me encantan los mariscos. Yo puedo comer mariscos todos los días. Me encanta. Perfecto. Mensaje para la afición de Navojoa. Bueno, pues primera cosa de salud, que
que cuídese, gente, cuídese, paguen atención a los directivos de la salud, hacen todas las cosas que pueden hacer, sus máscaras, la distancia de 6 pies y todo eso, 2 metros y todo eso. Si no tienes la salida, que queda en la casa hasta que, ojalá que podamos agarrar más control de esa enfermedad que está pasando. Y pues y ojalá que comenzando en septiembre las prácticas y octubre tenemos béisbol por ustedes. Con todo el favor de Dios. Lorenzo, pues muchísimas gracias. Te dejamos ahí, pues, atender tus compromisos con los Mets de Nueva York y esperemos vernos por aquí y podernos abrazar, que ya nos deje el coronavirus en el mes de septiembre aquí en Navojoa. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense todos. Gracias, igualmente. Pues ahí están las palabras de Lorenzo Bundy, el manager de los Mayos de Navojoa, quien pues ya confirma que él va a estar aquí para el mes de septiembre, confirma que va a estar al frente de los Mayos de Navojoa en esta temporada, pues atípica, una temporada complicada. Dentro de las noticias alrededor de los Mayos de Navojoa el día de hoy, pues desafortunadamente Héctor Velázquez, este lanzador de los Mayos de Navojoa, pues fue asignado al equipo Bowie, el equipo AA de los Orioles de Baltimore. Es un campo que tienen ahí, es un complejo de entrenamiento. Hay que recordar que no hay sucursales en estos momentos, pero bueno, parecía que Héctor Velázquez iba a estar luchando por un puesto dentro de la rotación de abridora de los Orioles de Baltimore. Fue lo que se le mencionó, fue lo que se le dijo. A final de cuentas, pues no, parece ser que no es así la situación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Héctor Velázquez. Muy interesante lo que dice Lorenzo Bundy. Me llama la atención cuál es el análisis de él de lo que sucede con Alonso Harris, un norteamericano pues que se esperaba muchísimo de él en esta temporada pasada. Desafortunadamente fue una mala temporada. Dice Lorenzo Bundy que él lo veía cansado. Creo, pues al no haber Liga Mexicana de Béisbol, puede ser una de las opciones Alonso Harris para vestir el uniforme de los Mayos de Navojoa. Así que, pues estén pendientes de toda la información alrededor de Navojoa Sports. Vamos a tratar de localizar al licenciado Víctor Cuevas Valenzuela, presidente de los Mayos de Navojoa, también para platicar con él. Ya nos mencionó Lorenzo Bundy. Lorenzo Bundy sí se sienta con Víctor Cuevas, analizan cuáles son las necesidades del equipo. A final de cuentas, la decisión es de la directiva de los Mayos de Navojoa, en este caso encabezada por Víctor Cuevas Valenzuela. Y creo que lo principal, como ya lo dijo Lorenzo Bundy, lo principal es ver, primero, con qué extranjeros quiere iniciar la temporada Mayos de Navojoa, y después, paso segundo, es cuáles de estos extranjeros están en la posibilidad o con la disposición de venir a participar en la Liga Mexicana del Pacífico. Ante toda esta situación, ante toda esta pandemia que se está presentando, hay que recordar, pues en todas las disciplinas, en todas las ramas, en todos los deportes, las directivas están dejándole libertad al jugador de que decida si va a participar o no. Ya lo platicamos aquí con Lenin Orduño. Creo que el 100% de los jugadores mexicanos van a decidir participar. ¿Por qué? Porque en el béisbol mexicano, a pesar de que hay jugadores que ganan pues muy bien, no se compara lo que gana un jugador estrella en México a lo que gana un jugador estrella en el béisbol de las grandes ligas. Por eso creo que en el aspecto de los jugadores mexicanos va a ser muy complicado que veamos a alguien decir que no a su participación en esta temporada. Vamos a ver los jugadores extranjeros si deciden participar. Yo creo que es complicado. El punto complicado de esta pandemia para los deportistas para un extranjero, es venir, correr el riesgo y enfermarte en un país ajeno, en un país donde no están tus doctores, donde no está tu familia. Creo que es algo que va a hacer que los jugadores pues analicen y piensen si están dispuestos a venir a Liga Mexicana del Pacífico. Creo que esta es una etapa de organización de los rosters pues muy complicada para los directivos. Esto ya lo dijimos, se reduce el número de extranjeros a 3. Ahora después, cuando tienes tus elecciones, ver si están disponibles para venir a la pelota mexicana. Esperemos en Dios que para el mes de septiembre, octubre,
ya empiecen a bajar considerablemente los casos, o bien hay algún medicamento que controle esta pandemia, que llegue esa vacuna que nos haga disfrutar del béisbol, y también pues que permita al aficionado regresar a las tribunas, porque pues el inicio de la temporada pudiera darse a puerta cerrada. Para la segunda vuelta se prevé que puede entrar una cantidad de aficionados, y algo muy importante, ya lo dijo el licenciado Omar Canizales, quienes van a tener preferencia para entrar a los parques una vez que se reanude, que haya el permiso para que haya aficionados, pues van a ser los poseedores de tarjeta de abono, van a ser quienes tengan preferencia para asistir a los juegos de béisbol. Repito, vamos a tratar de entablar una comunicación con el licenciado Víctor Cuadras Valenzuela para que nos platique todo esto, cuáles son los planes de la directiva, cuáles son los planes en cuanto a la comercialización de las tarjetas de abono, cómo va a funcionar. Creo que es algo muy, muy importante que el aficionado quiere saber. Hoy veíamos Naranjeros de Hermosillo ya puso a la venta sus abonados, algunos equipos ya los pusieron a la venta, y vamos a ver cómo es esta mecánica alrededor de los Mayos de Navojoa. Así que con esto pues nos vamos a despedir de todos ustedes. Los invitamos para que el día de mañana en punto de las 4:30 nos sintonice Ns Deportes. Vamos a tener, el día de mañana no vamos a tener invitado, el día de mañana vamos a platicar temas, lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, las últimas informaciones que se tienen en relación a Liga Mexicana del Pacífico. Hoy los Sultanes de Monterrey hacen un movimiento ahí con los Tomateros de Culiacán. Michael Wynn, este jugador extranjero, pues creo que viene a aportarle mucho a los Tomateros de Culiacán. Una mancuerna, se habla ya de que los Tomateros ya ahorita tienen a 2 de sus jugadores extranjeros ya listos y apalabrados. Dice David Santiago, nos hace una pregunta: ¿y cómo ves para Navojoa? Desafortunadamente casi nunca llega ni a la cuarta parte. Pues sí, es algo complicado, es verdad. La Plaza de Navojoa no tiene las mejores de las asistencias, eso es una realidad. Pero creo, estimado David, que ante esta situación del coronavirus, creo que toda la ciudadanía está sediente de espectáculos, está sedienta de algún distractor, y qué mejor que el béisbol. Esperemos y pues bueno, mejoren las asistencias al Ciclón Echeverría, esto en base a la capacidad permitida para esta temporada. Esperemos que, repito, para la segunda vuelta, para el mes de noviembre, esta situación pues permita que estén más aficionados en el estadio Manuel Ciclón Echeverría. Así que la invitación está hecha para el día de mañana en punto de las 4:30 de la tarde aquí en Navojoa Sports. Muy buenas tardes.